Necesito un hijo en meses o lo perderé todo. Ayúdeme y le prometo convertirla en la mujer más rica de la región. Así fue como Xochitl escuchó la propuesta más imposible de su vida. Una refugiada sin hogar frente a un varón desesperado. Ella necesitaba salvar a su madre al borde de la muerte. Él necesitaba un heredero antes del plazo fatal o perdería el imperio azucarero, que había sido su familia por generaciones. La región del Soconusco, Chiapas, en 1880, un lugar de costumbres arraigadas y rodeados por villanos sedientos de poder, hicieron un pacto que debía ser solo un negocio. Matrimonio de conveniencia, 9 meses, nada de sentimientos. Pero el corazón no entiende de contratos y a veces los acuerdos más imposibles se transforman en los amores más verdaderos. Si a ustedes les encantan los romances históricos mexicanos llenos de emoción, suscríbanse a Cuentos de Época, dejen su me gusta y comenten su nombre y desde dónde están escuchando este maravilloso relato. Respondo a todos los comentarios y me encanta conocerlos mejor. Ahora pónganse cómodos, porque esta historia los emocionará del primer al último segundo. La lluvia no caía. Se desplomaba. Era de esas tormentas tropicales que transforman el cielo del Soconusco en una cortina espesa de agua y furia, capaz de apagar el sol del mediodía y dejar el mundo sumido en una penumbra gris y sofocante. El viento del norte soplaba con fuerza de castigo divino, doblando las palmeras reales que bordeaban el camino de tierra, arrancando hojas de plátano y haciendo gemir las ramas de los anacardos como almas en pena. El río Grijalva, normalmente manso y generoso, se había transformado en una serpiente marrón y furiosa, desbordando sus orillas y arrastrando todo lo que osara interponerse en su camino. Por aquella carretera enlodada, luchando contra ráfagas de viento que parecían tener manos invisibles, empujándola hacia atrás, caminaba Xochitl Liberata. A sus 22 años, la vida ya le había pesado más que los bultos de ropa que su madre solía lavar para las familias acaudaladas de San Cristóbal de las Casas. Su vestido de algodón crudo, sencillo, pero antes limpio y bien cuidado, estaba ahora empapado y pesado, pegándose a su cuerpo delgado y tembloroso de frío. Un rebozo de lana fina, regalo de su madre en tiempos mejores, cubría su cabeza inútilmente. El agua le escurría por el rostro, mezclándose con lágrimas que ya no sabía si eran de desesperación o simplemente de la lluvia. Sus cabellos castaños oscuros, normalmente recogidos en un moño modesto, se habían soltado y ahora caían en mechones pesados sobre sus hombros, goteando agua sin parar. En sus manos, apretada contra el pecho como si fuera lo más precioso del mundo, Xochitl llevaba una pequeña bolsa de tela encerada. Dentro de ella, protegidos de la humedad con todo el cuidado posible, estaban sus únicas pertenencias: un cambio de ropa remendada, más limpia, un peine de hueso que había pertenecido a su abuela materna, un rosario de cuentas de madera oscura que el padre Tomás le había dado al hacer su primera comunión, y una carta de recomendación arrugada, casi ilegible de tanto ser doblada y desdoblada, que atestaba su buena conducta en su último empleo como ayudante de costurera en una casa respetable. Xochitl no caminaba por elección, caminaba por una necesidad tan urgente como el aire que respiraba. Hacía 3 meses que su padre, Antonio Liberato, un pequeño comerciante de telas y baratijas, había muerto, dejando no solo a su viuda y a su hija, sino una pila de deudas de juego que los acreedores cobraron con la crueldad típica de quien ve la tragedia como una oportunidad de lucro. Se llevaron todo: la pequeña tienda en el centro de San Cristóbal de las Casas, los pocos muebles que tenían, hasta las gallinas que picoteaban en el patio trasero. Su madre, doña Teresa, siempre frágil de salud, no soportó el disgusto y el estrés. La tos que tenía desde hacía años empeoró,
transformándose en algo que la hacía escupir sangre y le quitaba el aliento. «Tuberculosis», había dicho el médico con ese tono fatalista que los doctores usan cuando hablan con gente pobre, como si la enfermedad fuera un castigo merecido y no una tragedia evitable. Necesita reposo absoluto, alimentación nutritiva, aire puro y medicinas caras que vienen de Ciudad de México, había explicado el médico, mirando a Xochitl con una mezcla de pena e indiferencia. De lo contrario, no pasará del invierno. El invierno en el Soconusco no era frío como en el norte del país, pero era la época de las lluvias, de la humedad que se infiltraba en los huesos y los pulmones de los enfermos. Doña Teresa estaba ahora en casa de una prima distante en San Felipe, en una cama prestada, recibiendo caridad que venía con suspiros pesados y comentarios velados sobre la carga de los parientes necesitados. Xochitl sabía que le quedaba poco tiempo, necesitaba trabajo, necesitaba dinero, necesitaba salvar a su madre. «Solo un poco más», se susurró a sí misma, como lo había hecho durante leguas. «Solo un poco más. La hacienda no puede estar muy lejos». Sus pies, calzados con botines viejos y ya rotos, se hundían en el barro rojo a cada paso. El agua se colaba por los agujeros del cuero gastado, congelando sus dedos, pero ella seguía. Había caminado desde el amanecer, saliendo de San Cristóbal de las Casas antes de que saliera el sol, siguiendo las instrucciones que una vendedora del mercado le había dado. «Siga por el camino que lleva a la hacienda San Antonio del Soconusco. Pase 3 encrucijadas siempre a la derecha. Cuando vea la capilla de San Sebastián, le queda media legua. Es la hacienda San Antonio, grande como una ciudad», dicen. El varón es un hombre extraño, pero justo. La capilla ya la había visto, pequeña y blanca, casi engullida por la lluvia, media legua más. Solo eso. Fue entonces cuando la estructura apareció entre la cortina de agua, haciendo que el corazón de Xochitl diera un salto en el pecho. Mitad esperanza, mitad miedo. La hacienda San Antonio del Soconusco se alzaba frente a ella como una visión. No era solo grande, era majestuosa, de una manera que intimidaba y acogía al mismo tiempo. El portón principal, una estructura imponente de hierro forjado con detalles de bronce, ya verdosos por la brisa marina que venía de la bahía de Campeche, estaba semiabierto, rechinando al viento. Sobre él, en letras de metal negro, se leía Hacienda San Antonio del Soconusco, 1789, casi 100 años de historia. Xochitl sentía el peso de aquellos años mientras avanzaba vacilante por la entrada. A través de la lluvia podía ver la casa grande en lo alto de una suave colina, una casona colonial de 2 pisos, pintada de blanco inmaculado, con tejado de tejas rojas y ventanas altas con persianas verdes. Azulejos decoraban la fachada, formando diseños geométricos azules y blancos que debían brillar bajo el sol, pero ahora parecían apagados bajo el cielo gris. Una ancha galería rodeaba todo el piso bajo, sostenida por columnas de piedra. Palmeras reales bordeaban el camino que subía hasta la casa, y más abajo, esparcidas por el valle, Xochitl podía ver las instalaciones de la hacienda propiamente dicha, el trapiche con su gran noria, las bodegas de secado y purga, los almacenes, la capilla privada y las casas de los trabajadores construidas en hileras organizadas, donde antes, ella sabía, estaban los barracones de peones. «Aquí no hay nada para mendigas». La voz surgió a sus espaldas, áspera y desconfiada. Xochitl giró asustada. Un hombre había salido de la garita al lado del portón. Un sujeto de mediana edad, rostro marcado por el sol y el tiempo, vistiendo pantalones de mezclilla mojados y una camisa de algodón que se pegaba a su cuerpo robusto. La miraba con esa desconfianza automática que desarrollan los guardias, mascando algo que ella sospechó era tabaco de mascar.
No estoy pidiendo limosna. Señor, respondió Xochitl, levantando la barbilla en un gesto de dignidad que había aprendido de su madre, a pesar de temblar de frío y estar exhausta. Su voz, aunque temblorosa, tenía la dicción clara de quien había sido educada por quien valoraba las palabras. Vengo a buscar trabajo, sé cocinar, sé coser, sé limpiar, puedo ayudar en la casa o donde sea necesario. La casa está completa, respondió el hombre sin rodeos, escupiendo en el suelo. El patrón no quiere gente extraña rondando. Dé la vuelta y piérdase. Era como si una puerta se cerrara ante su última esperanza. Xochitl sintió que las piernas le flaqueaban. Había caminado 4 leguas bajo aquella tormenta. No tenía dinero para volver. No tenía a dónde ir si fallaba allí. Se dio la vuelta derrotada, los ojos ardiendo con lágrimas que se negaba a derramar. Fue entonces cuando escuchó un ladrido agudo, desesperado, seguido de un grito infantil. Su instinto reaccionó antes de que su mente procesara. Giró la cabeza en dirección al sonido y vio a través de la lluvia una escena que le heló la sangre. Cerca de la orilla del río, donde el terreno descendía en una pendiente pronunciada, un niño, un pequeño que no debía tener más de 6 años, había resbalado en el barro y estaba siendo arrastrado por el agua turbia que descendía en torrente hacia el desbordado río Grijalba. El pequeño se agarraba desesperadamente a un arbusto, gritando mientras la corriente tiraba de sus piernas. ¡Dios mío! La bolsa se le cayó de las manos a Xochitl. Ni pensó ni calculó el peligro, simplemente corrió. «Oye, no hagas eso, es peligroso», gritó el guardia detrás de ella, pero Xochitl ya estaba bajando el barranco resbaladizo, los brazos extendidos para mantener el equilibrio. «Resiste, niño, resiste», gritó su voz cortando la tormenta. El barro era traicionero. Resbaló 2 veces, cayendo de rodillas, arañándose las palmas de las manos con piedras afiladas, pero siguió. El niño la vio venir y extendió una manita pequeña, los ojos muy abiertos de pánico y esperanza. Estaba a punto de soltar el arbusto. Xochitl alcanzó el borde del torrente improvisado. El agua helada ya le llegaba a la cintura, tirando de ella con una fuerza aterradora. Se agarró firmemente a una raíz expuesta con la mano izquierda y extendió la derecha hacia el niño. «Toma mi mano, vamos. Confía en mí». El niño soltó el arbusto y agarró el brazo de Xochitl con sorprendente fuerza. Inmediatamente la corriente lo jaló, y Xochitl sintió cómo su propio cuerpo era arrastrado. Clavó los pies en el barro, sintiendo que las piedras le cortaban las plantas a través de los botines arruinados, y jaló con toda la fuerza que tenía, cada músculo gritando, la raíz cortándole la mano, pero no lo soltó. «¡Ven, tú puedes!», gritó y con un último tirón desesperado logró atraer al niño contra su cuerpo. La criatura se aferró a ella, sollozando, temblando, pero ahora ambos estaban en peligro. La corriente los jalaba a los dos. Xochitl tambaleó, perdió el apoyo de los pies y por un segundo aterrador pensó que el río se los llevaría. Fue entonces cuando una mano grande, fuerte y áspera, le agarró la muñeca con un apretón de hierro. Xochitl levantó los ojos, cegada por la lluvia y el cabello mojado que le cubría el rostro. A través de los mechones vio a un hombre alto, muy alto, vestido con una levita negra de buen corte, ahora empapada, y botas de cuero hasta las rodillas cubiertas de barro. No usaba sombrero y sus cabellos negros mojados caían sobre su frente ancha. Tenía una barba corta y bien cuidada, que no escondía una mandíbula fuerte y una boca apretada en una línea determinada. Pero fueron los ojos los que la capturaron. Ojos oscuros, profundos, del color de la melaza oscura que salía de los alambiques de cobre de la hacienda. Y en ellos había una intensidad que Xochitl nunca había visto antes, una mezcla de sorpresa, preocupación y algo más que no supo identificar.
Con un tirón firme pero cuidadoso, el hombre los sacó del agua, sosteniendo también al niño. Otro hombre, más viejo, de cabellos blancos, apareció y tomó a la criatura envolviéndola en un abrigo. «Joaquín, Dios mío, niño». El hombre mayor, que debía ser el abuelo o el padre del niño, se llevó a la criatura, gritando agradecimientos que se perdieron en la tormenta. Xochitl cayó de rodillas en el barro, tiritando, temblando incontrolablemente. Cada parte de su cuerpo le dolía. Se había cortado las manos, las rodillas, los pies. El frío le penetraba los huesos. «¿Está usted loca, señorita?». La voz del hombre alto era grave, profunda, con ese acento arrastrado característico de los hacendados educados, pero no había crueldad en ella, solo incredulidad. Pudo haber muerto por un niño que ni conoce. Xochitl intentó levantar la cabeza, limpiándose el cabello del rostro con manos temblorosas y ensangrentadas. Incluso devastada, exhausta, logró mantener un hilo de dignidad en su voz. Él no tenía la culpa de la lluvia. Señor, era solo un niño. Yo no podía simplemente mirar. El hombre la observó por un largo momento. Xochitl vio sus ojos recorrer su rostro, su vestido en harapos, sus manos lastimadas, y algo cambió en esa expresión de piedra. Había una extrañeza allí, no piedad, que ella habría odiado, sino algo más cercano al reconocimiento, al respeto. Sin decir palabra, desabotonó su levita y, con un movimiento fluido, la puso sobre los hombros de Xochitl. El saco era pesado, de lana fina, y aún guardaba el calor de su cuerpo. Era el primer consuelo real que ella sentía en horas, quizás días. «Señor, yo no puedo», comenzó ella, pero él ya se estaba girando, llamando al guardia con un gesto imperioso. «Lorenzo, lleve a la señorita a la casa grande. Que tía Ifigenia le dé ropa seca, comida caliente y cuide esas heridas y prepare el cuarto de huéspedes al lado de la alacena». «Pero, patrón, usted dijo que no quería». El guardia, que ahora Xochitl sabía que se llamaba Lorenzo, intentó protestar. «Dije que no quería gente extraña». El hombre miró nuevamente a Xochitl y había algo diferente en su mirada ahora. «Nadie que arriesga su propia vida por un niño desconocido es extraño en mi casa. Haga lo que le ordené». Solo entonces Xochitl entendió quién era, el porte, la autoridad natural, el modo en que todos a su alrededor se movían en respuesta a sus gestos. Este era el barón Damián Verísimo de Albuquerque, señor de la hacienda San Antonio del Soconusco, y acababa de ofrecerle refugio. «Señor barón, yo». Xochitl intentó agradecer, pero él ya se estaba alejando, caminando con pasos largos hacia las instalaciones de la hacienda, donde los hombres corrían de un lado a otro, intentando proteger los sacos de azúcar y reparar tejados dañados por la tormenta. «Venga, muchacha, vamos antes de que agarre una pulmonía». Maestro Lorenzo, que ahora parecía mucho menos hostil, la ayudó a levantarse. El patrón no da segundas oportunidades, pero cuando da la primera, la toma en serio. Los primeros pasos de Xochitl hacia la casa grande fueron un borrón de dolor, cansancio y una extraña sensación de irrealidad. ¿Sería todo aquello un delirio de la fiebre? ¿Estaría desmayada en el camino y soñando? Pero no, el barro bajo sus pies era real. El peso del saco del varón en sus hombros era real. Y la imponente Casa Blanca que se acercaba cada vez más grande a cada paso que subía por la colina era definitivamente real. De cerca, la casona era aún más impresionante. Los azulejos formaban murales complejos de santos y escenas bíblicas en los laterales de la entrada principal. 2 escaleras curvas de piedra, una a cada lado, llevaban a la galería del piso bajo, donde puertas dobles de madera oscura,
talladas con figuras de ángeles y parras, marcaban la entrada principal. Ventanas altas con vitrales coloridos decoraban el piso superior, y Xochitl podía ver a través de ellas candelabros de cristal reflejando la luz tenue de la tarde lluviosa. Pero Maestro Lorenzo no la llevó por la entrada principal. Rodeó la casa por un lateral, pasando por jardines que, incluso bajo la lluvia, ostentaban rosales, jazmines y cafetos arábigos plantados decorativamente. Bajaron 2 escalones y entraron por una puerta más pequeña que daba directamente a la cocina. El calor y los olores que la envolvieron fueron como un abrazo. Un gran fogón de leña dominaba una pared entera y sobre él burbujeaban ollas de hierro y cobre, exhalando aromas de achiote, cilantro, un chile y pescado. Una mujer robusta, de piel negra brillante como ébano pulido y cabellos grises recogidos en un pañuelo colorido, se giró al oírlos entrar. Debía tener unos 60 años, pero sus ojos eran vivos y perspicaces, y sus manos, que sostenían una cuchara de madera, parecían capaces tanto de cariño como de disciplina. «Maestro Lorenzo, ¿qué desorden es este en mi cocina? ¡Dios mío!». La mujer soltó la cuchara y corrió hacia Xochitl, sus manos yendo automáticamente al rostro de la muchacha, apartando el cabello mojado, evaluando con ojos de quien ha cuidado a mucha gente en la vida. «Niña, pareces un alma en pena. Estás más muerta que viva». «Tía Ifigenia, orden del patrón», explicó Lorenzo rápidamente. «Esta muchacha salvó al pequeño Joaquín del Río. Casi muere haciéndolo. El varón quiere que usted la cuide. Ropa seca, comida, cura para las heridas y prepare el cuarto al lado de la alacena». «¿El cuarto de huéspedes?». Tía Ifigenia alzó sus cejas espesas con sorpresa. «¿Dio orden de preparar un cuarto?». «Sí, señora», y parecía serio. «Vaya, vaya». La mujer volvió a mirar a Xochitl, pero ahora había algo diferente en sus ojos, una especie de curiosidad afectuosa mezclada con aprobación. «Así que salvó a una criatura, y encima en un día como este. Bueno, mi bien, vamos a quitarle esa ropa mojada antes de que se me haga cadáver. Ya he visto gente morir de pulmonía por menos». Las próximas horas fueron un borrón de gentileza eficiente. Tía Ifigenia la llevó a un pequeño cuarto anexo a la cocina, donde había una palangana grande de agua caliente, un lujo inimaginable. Ayudó a Xochitl a quitarse el vestido empapado y pesado, y la joven no pudo evitar un gemido de alivio cuando la ropa finalmente salió. «Qué cuerpo tan fino, niña», comentó la mayor, sin juicio, solo observación. «¿Cuánto tiempo hace que no come bien?». «Un tiempo», admitió Xochitl, sintiendo que las lágrimas finalmente venían. Tal vez era el cansancio, tal vez era la gentileza, pero algo se rompió dentro de ella. «Mi madre, ella está enferma, muy enferma, tuberculosis. No tiene dinero para medicinas, para buena comida. Va a morir si no consigo trabajo, si no consigo dinero para...». Tía Ifigenia la abrazó, sin importarle que Xochitl estuviera desnuda y mojada. «No te vayas por ese agujero ahora, no. Llegaste hasta aquí, ¿no? Salvó una vida hoy. Eso cuenta. Dios ve esas cosas y, al parecer, el varón también vio». Le lavó las heridas a Xochitl con cuidado, aplicando una pomada de hierbas que ardió, pero trajo alivio casi inmediato. Después la vistió con ropa limpia y seca, una falda sencilla de algodón azul y una blusa blanca con bordado discreto en el cuello. Eran ropas de criada. Xochitl las reconoció, pero eran limpias, olían bien y eran infinitamente mejores que los harapos que había usado. «Ahora venga a comer», ordenó la cocinera, y no era una invitación, era una orden maternal. La mesa de la cocina fue el escenario de la mejor comida que Xochitl había hecho en meses. Tía Ifigenia le puso delante un plato hondo de caldo de pescado con leche de coco y achiote,
atole de harina, arroz blanco suelto y frijoles charros con chile y cilantro. Había también un trozo generoso de pan de elote aún tibio y un vaso de agua de Jamaica fría. Xochitl comió con voracidad al principio, luego se forzó a ir más despacio, consciente de que tía Ifigenia, maestro Lorenzo y otras dos mujeres que trabajaban en la cocina la observaban, pero la comida era demasiado buena para preocuparse mucho por la etiqueta. ¿Sabe cocinar?, preguntó tía Ifigenia, sentándose a su lado con una taza de café negro. Sí, señora, respondió Xochitl, limpiándose la boca con una servilleta de tela. Mi madre me enseñó, sé hacer de todo, desde tortillas hasta dulces finos. Y sé coser también, bordar, hacer encaje. Sé leer y hacer cuentas. El padre Tomás de San Cristóbal de las Casas me enseñó cuando era pequeña. ¿Sabe leer? La cocinera intercambió una mirada significativa con maestro Lorenzo. Eso es raro, muy raro, especialmente para una muchacha. Mi madre era hija de español con mujer libre, explicó Xochitl. Ella siempre quiso que yo tuviera educación. Decía que el conocimiento es lo único que nadie puede robar. Mujer sabia, su madre, comentó tía Ifigenia. Se levantó y comenzó a mover una olla, pero siguió hablando. Mire, niña, no sé lo que el varón piensa hacer con usted. Él es un hombre complicado, pero si le dio refugio es porque vio algo, y yo le voy a dar un consejo. Sea respetuosa, sea honesta y no se meta en problemas. Esta casa tiene sus sombras. Xochitl quiso preguntar qué significaba eso, pero en ese momento la puerta de la cocina se abrió y una joven entró sacudiéndose gotas de lluvia de un rebozo. Debía tener unos 25 años, piel morena, ojos expresivos y una sonrisa fácil. Tía Ifi, el varón mandó a preguntar si... Se detuvo al ver a Xochitl. Usted debe ser la muchacha que salvó a Joaquín. Dios mío, todo el mundo está hablando de usted. ¿Es verdad que se aventó al río? Ceferina, tenga modales, reprendió tía Ifigenia, pero sin verdadera severidad. Ella es Xochitl. Xochitl. Esta es Ceferina, que trabaja en la casa y es demasiado buena para su propio bien. Mucho gusto en conocerla, dijo Xochitl, gustándole inmediatamente la energía cálida de la otra joven. El gusto es todo mío. Es usted muy valiente, ¿sabe? Ese río está peligroso, pero Joaquín está bien. Su madre, Rosa, no para de llorar de alivio. Quiere agradecerle personalmente. Solo hice lo que cualquier persona haría, murmuró Xochitl, incómoda con la atención. No, muchacha, cualquier persona no lo hace, dijo maestro Lorenzo, que había permanecido callado hasta entonces, fumando un cigarro de hoja, apoyado en el marco de la puerta. La mayoría de la gente mira y sigue su camino. Usted no, y el varón lo notó. Él valora la valentía y la bondad. Dios sabe que él ha visto falta de ambas cosas en su vida. Había algo en las palabras del administrador que hizo que Xochitl quisiera saber más, pero antes de que pudiera preguntar, tía Ifigenia estaba de pie nuevamente, sacudiéndose las manos en el delantal. Listo, Ceferina. Ya que está aquí, lleve a Xochitl a su cuarto. Déjela descansar. Ha pasado por mucho hoy. El cuarto al lado de la alacena era pequeño pero cómodo. Una cama individual con colchón de paja fresca y cobertores limpios, una cómoda baja de madera con un espejo pequeño, una silla y una ventana que Xochitl percibió con placer, daba vista a los fondos de la propiedad, donde el río Grijalba corría ancho y oscuro a lo lejos. No es lujo, pero es decente, dijo Ceferina, acomodando las almohadas. He tenido cuartos peores. Aquí se queda cerca de la cocina, lo cual es bueno en invierno, y tía Ifigenia es prácticamente una madre. Ella cuidó al varón cuando era niño, ¿sabía? ¿De veras? Xochitl se sentó en la cama, sintiendo que todo su cuerpo le dolía de agotamiento. Sí, ella fue peona aquí en la hacienda hasta hace unos 15 años, cuando el varón apenas asumió el lugar de su padre,
Liberó a todos los peones de sus deudas y contratos de servidumbre. Causó escándalo en toda la región, pero a él no le importó. Dijo que no había librado una guerra contra tiranos allá en el sur para volver y ser un tirano en su propia casa. Ceferina bajó la voz conspiradoramente. Él es diferente de los otros hacendados, ¿sabe? Ya he visto a otros varones y comendadores. Él es triste, pero justo. Triste. La palabra resonó en la mente de Xochitl mientras Ceferina se despedía y la dejaba sola. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. A través de la lluvia que finalmente comenzaba a disminuir, podía ver a hombres trabajando en las instalaciones de la hacienda, reparando daños, moviendo sacos, y allí, en medio de ellos, coordinando el trabajo con gestos precisos, estaba la figura alta e imponente del barón Damián. Incluso de lejos, incluso a través de la lluvia, había algo en él que llamaba la atención. No era solo la postura o la autoridad natural, era algo más profundo. Una soledad que Xochitl reconocía porque la llevaba tan bien. Un dolor que él guardaba del mismo modo que ella guardaba el suyo. «¿Quién es usted, barón Damián Verísimo de Albuquerque?», susurró ella al cristal empañado de la ventana. «¿Y por qué me trajo a su casa?». La noche cayó sobre la hacienda San Antonio, trayendo consigo un silencio pesado, roto solo por el sonido de la lluvia, que ahora caía mansa, casi musical, en los tejados de teja y en las hojas de los plátanos. Xochitl, acostada en su cama pequeña, pero infinitamente cómoda, escuchaba los sonidos de la casa acomodándose para dormir. Pasos distantes, puertas cerrándose, el murmullo bajo de conversaciones que no conseguía distinguir. Pero por debajo de todo eso, viniendo de algún lugar distante en la casa, escuchó algo que la hizo sentarse en la cama, alerta. ¿Era música? No, no exactamente música. Eran notas aisladas de piano, tocadas sin melodía aparente, como si alguien estuviera probando las teclas o perdido en pensamientos. Xochitl se levantó silenciosamente y abrió su puerta. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por lámparas de aceite espaciadas en las paredes. Siguió en dirección a la música más por curiosidad que por cualquier otro motivo. Cruzó la cocina vacía, subió 2 escalones que llevaban a un pasillo más ancho, ya en la parte noble de la casa, y llegó a una puerta entreabierta, de donde salía luz dorada y aquellas notas melancólicas. A través de la rendija, Xochitl podía ver una biblioteca u oficina, estantes del suelo al techo, repletos de libros de lomos de cuero, una chimenea encendida, crepitando suavemente, y en la esquina un piano de cola de madera oscura y reluciente. Sentado ante él, aún vistiendo pantalones y camisa, sin saco, sin chaleco, la camisa abierta mostrando la piel del cuello, estaba el barón Damián. Tocaba sin partitura, los dedos moviéndose por las teclas de marfil con familiaridad, pero sin propósito claro. No era una melodía reconocible, eran fragmentos, pedazos de cosas que quizás significaban algo para él. Y en su perfil, iluminado por la luz dorada de la chimenea, Xochitl podía ver una expresión que le apretó el corazón. Dolor puro, no escondido, no disimulado. Este era un hombre solo con sus fantasmas. Ella debería volver, no debería estar allí, pero algo la mantuvo parada, observando. Fue cuando él habló, sin girarse, sin dejar de tocar. No necesita quedarse en la puerta. Si quiere escuchar, entre. Xochitl se sobresaltó. ¿Cómo lo sabía? Pero algo en su voz, cansada, sin ira, la hizo obedecer. Abrió la puerta un poco más y entró, quedándose cerca del estante, con las manos cruzadas frente al cuerpo. «Lo siento, señor barón, yo escuché la música y... no es música». Él la interrumpió suavemente, finalmente mirándola. Sus ojos oscuros brillaban a la luz de la chimenea. «La música tiene armonía, propósito.
Esto es solo ruido organizado, una forma de no pensar. ¿Pensar en qué? La pregunta salió antes de que Xochitl pudiera censurarse. Disculpe, no es asunto mío. No lo es, asintió él, pero no pareció ofendido. Volvió a mirar el piano. Pero ya que está aquí, siéntese. No puedo dormir en noches de tormenta, no, desde... Él no completó la frase, pero no hacía falta. Xochitl se sentó en un sillón de cuero cerca de la chimenea, sintiendo el calor agradable del fuego. ¿Usted lee?, preguntó él de repente, gesticulando hacia los estantes. Sí, señor, el padre Tomás me enseñó. Entonces, elija algo, léame. Mis ojos andan cansados. Era extraño, improvisado, pero Xochitl se levantó y examinó los lomos. Tantos libros, tantos mundos. Eligió uno casi instintivamente. Los poemas de la libertad y la justicia de Guillermo Prieto. Cuando regresó y abrió el libro, el varón alzó las cejas. Guillermo Prieto, liberal, revolucionario, interesante elección. Es lo que el padre solía leer, explicó Xochitl. Él dice que esas palabras son importantes, que van a cambiar el mundo. Su padre es sabio. Y el varón se levantó del piano y se sentó en el sillón frente a ella, del otro lado de la chimenea. Lea. Y Xochitl leyó. Leyó los versos inflamados sobre la libertad, sobre la dignidad, sobre la justicia. Su voz suave, pero clara, llenó el silencio de la biblioteca. Y mientras leía, sentía los ojos del varón sobre ella, no con impropiedad, sino con algo que parecía ser sorpresa, reconocimiento. Cuando terminó el poema, él permaneció en silencio por un largo momento. Usted tiene educación, sensibilidad, valor, como demostró hoy. ¿De dónde viene Xochitl Liberata? Entonces ella contó. Contó sobre el padre perdido, la madre enferma, las deudas, la desesperanza. Habló con honestidad, sin pedir lástima, solo declarando hechos. Y él escuchó sin interrumpir. Por eso está aquí, dijo él cuando ella terminó, buscando trabajo. Sí, señor, cualquier trabajo. Necesito salvar a mi madre. Él la estudió por un largo momento y Xochitl tuvo la extraña sensación de estar siendo evaluada en niveles que no entendía completamente. Tía Ifigenia se está haciendo mayor, dijo él finalmente. Sus ojos ya no ven bien para leer. A ella le gustaría tener a alguien que le leyera, y yo. Yo también podría usar a alguien que organizara mi biblioteca, mi correspondencia. Sería un trabajo digno con un pago justo, incluyendo cuarto, comida y... Él dudó. Y recursos para cuidar a su madre, un médico de Ciudad de México, medicinas, lo que sea necesario. Xochitl sintió el corazón acelerarse. Era más de lo que esperaba, mucho más. Señor varón, yo no sé cómo agradecer. Acepto de todo corazón. Acepto. Entonces está decidido. Él se levantó señalando el final de la conversación. Mañana tía Ifigenia le mostrará sus funciones. Descanse ahora. Fue un día largo. Xochitl se levantó también, pero antes de salir se giró. Señor varón, ¿por qué hace esto por mí? Él volvió a mirar la chimenea, su perfil nuevamente iluminado, nuevamente con esa expresión de dolor contenida. Porque alguien que se avienta a un río en tormenta para salvar a un niño desconocido merece ser salvado también, dijo simplemente. Buenas noches, Xochitl. Buenas noches, señor varón. Mientras volvía a su cuarto, Xochitl sentía que algo había cambiado. No era solo haber encontrado trabajo, refugio, esperanza. Era algo más profundo. Ella había visto algo en los ojos de aquel hombre extraño y triste. Una soledad que espejeaba la suya propia. Y en aquel breve momento en la biblioteca, con la lluvia cayendo afuera y el fuego crepitando entre ellos, ella había sentido una conexión que no sabía explicar. Acostada nuevamente en su cama,
escuchando las últimas gotas de lluvia y a lo lejos el sonido de sones jarochos que venían de las casas de los trabajadores, probablemente una fiesta celebrando el fin de la tormenta, Xochitl pensó en el futuro por primera vez en meses con algo que no fuera desesperación. «Gracias», susurró al techo oscuro. No sabía si agradecía a Dios, al destino, o a aquel hombre enigmático que la había salvado tanto como ella había salvado a la criatura. Gracias. Afuera, la tormenta finalmente pasaba. Pero dentro de la hacienda San Antonio del Soconusco, algo nuevo estaba comenzando, algo que ninguno de los dos podría prever y que cambiaría todo. La historia de Xochitl, Liberata, y del barón Damián Verísimo de Albuquerque acababa de comenzar. Y como toda gran historia de amor y redención, había comenzado no con un beso, sino con un rescate. Dos rescates, en realidad, porque a veces salvar a alguien es lo mismo que ser salvado. El amanecer en la hacienda San Antonio del Soconusco llegó con el canto de los gallos y el olor inconfundible de café fresco preparándose en la cocina. Xochitl despertó desorientada por un momento, sin saber dónde estaba, hasta que la memoria del día anterior volvió como una ola. La tormenta, el rescate, el varón de ojos oscuros y tristes, y la promesa de trabajo y esperanza. Se levantó rápidamente, se lavó el rostro en la palangana que Ceferina había dejado preparada la noche anterior y se vistió con cuidado. Las ropas sencillas que tía Ifigenia le había dado, falda azul marino y blusa blanca con cuello alto, eran modestas pero dignas, y Xochitl agradeció silenciosamente por ello. Se recogió el cabello en un moño bajo, se pellizcó las mejillas para darle un poco de color a su rostro aún pálido y salió del cuarto, determinada a demostrar su valía. La cocina ya era un hormiguero de actividad, y tía Ifigenia lo dirigía todo con voz firme, pero afectuosa, mientras otras dos mujeres, una más joven llamada Juana y otra de mediana edad llamada Fermina, se encargaban del fogón y preparaban charolas de pan de queso y pan de elote. El olor era para hacer rugir el estómago. «Buenos días, niña. ¿Durmió bien?» Tía Ifigenia se limpió las manos en el delantal y sonrió. «Venga, tome café. Luego le muestro lo que necesita hacer». Xochitl se sentó a la mesa ancha de madera y aceptó una taza de café con leche, pan fresco con mantequilla y una rebanada generosa de pan de elote. Mientras comía, observaba el movimiento. Ceferina entró cargando una canasta de huevos, saludó a todos con alegría natural y comenzó a ayudar a Fermina. «¿El varón ya despertó?», preguntó tía Ifigenia, a nadie en particular. «Despertó antes del sol, como siempre», respondió Juana. «Maestro Lorenzo dijo que está en los trapiches viendo los daños de la lluvia. Ese hombre no descansa». Tía Ifigenia negó con la cabeza, con una mezcla de exasperación y cariño. «Trabaja como si tuviera que probar algo al mundo entero». Después del café, la ama de llaves llevó a Xochitl a un recorrido por las áreas de la casa donde ella trabajaría. La casona era aún más grande de lo que parecía desde afuera. En el piso bajo estaban la cocina, la alacena, un comedor formal con mesa para 20 personas, una sala de estar más pequeña e íntima y la oficina que Xochitl ya conocía. En el piso superior había los cuartos, el del varón en el ala este, cuartos de huéspedes que no se usaban desde hacía años, y un cuarto que tía Ifigenia señaló, pero no comentó mucho. «Era de la primera baronesa», dijo simplemente. Y Xochitl percibió, por la forma en que la voz de la mujer se suavizó, que allí había una historia dolorosa. La biblioteca adyacente a la oficina sería el principal lugar de trabajo de Xochitl,
Era una sala magnífica, con estantes de jacaranda del suelo al techo, repletos de libros en español, francés y hasta latín. Había volúmenes sobre agricultura, historia, filosofía, novelas francesas y mexicanas, libros de poesía y gruesos tratados de derecho. Una escalera de madera con rueditas permitía alcanzar los estantes más altos y dos ventanas grandes dejaban entrar luz abundante. Su función es organizar todo esto, explicó tía Ifigenia. El varón quiere los libros catalogados por tema y tiene correspondencia atrasada que necesita ser copiada y archivada. Él dicta, usted escribe y cuando quiera que le lea algo, usted viene. Mis ojos ya no son lo que eran. Lo haré con todo cuidado, prometió Xochitl, sus dedos ya deseando tocar aquellos libros, organizar aquel conocimiento. Era un trabajo que muchos considerarían difícil, pero para ella parecía un privilegio. Una cosa más. Tía Ifigenia la miró con seriedad. El varón es un hombre bueno, pero es un hombre con heridas. No pregunte sobre su pasado, a menos que él mismo le cuente. Y si se queda callado a veces, no lo tome personal. Él está librando batallas que no vemos. Xochitl sintió curiosidad y preocupación mezclándose en su pecho. Los primeros días en la hacienda establecieron una rutina que Xochitl abrazó con gratitud. Se despertaba temprano, tomaba café con las otras mujeres en la cocina y luego pasaba las mañanas en la biblioteca, organizando libros, limpiando estantes, creando un sistema de catalogación que tenía sentido. Descubrió que el varón tenía un gusto ecléctico. Había desde Don Quijote de la Mancha de Cervantes hasta libros liberales prohibidos, escondidos detrás de volúmenes más inocentes. Por las tardes, cuando el calor apretaba y el sol transformaba el soconusco en un horno húmedo, ella se sentaba en la galería de la cocina con tía Ifigenia y le leía a la ama de llaves, recetas de periódicos antiguos, fragmentos de novelas o cartas de parientes distantes. La anciana escuchaba con placer, a veces corrigiendo la pronunciación de una palabra francesa, a veces comentando sobre las costumbres antiguas descritas en las historias. Fue durante una de esas tardes, casi una semana después de su llegada, que Xochitl finalmente escuchó la historia del barón Damián. Estaban sentadas en la galería, protegidas del sol veraniego que daba sombra perfumada, cuando tía Ifigenia, sin preámbulos, comenzó a hablar. ¿Quiere entender al patrón? ¿No es así? La pregunta no fue acusatoria, solo observadora. Veo cómo lo mira cuando pasa. Curiosidad, no chisme, es diferente. Xochitl sintió que el rostro se le calentaba, pero no lo negó. Él parece cargado, como si llevara el mundo en sus hombros. Sí, lo lleva, suspiró tía Ifigenia, dejando a un lado el ganchillo que hacía. Lleva el mundo y a los muertos también. Le voy a contar, porque es mejor que sepa a qué se quede imaginando. Pero lo que le diga aquí queda entre nosotros. Lo prometo, dijo Xochitl solemnemente. El niño Damián siempre fue diferente de los otros hijos de hacendados, comenzó la ama de llaves, con los ojos perdidos en el pasado. Su padre, el viejo varón Verísimo, era un hombre duro como piedra de moler caña, rico, poderoso, pero sin corazón. Golpeaba a los peones, explotaba a los trabajadores y a su hijo. A su hijo quería moldearlo a su imagen, pero Damián salió diferente. Desde pequeño tuvo compasión. Lloraba cuando veía injusticia. A los 10 años, liberó a un niño peón que iba a ser transferido como deuda, usando el dinero que juntaba en secreto. El padre casi lo mata de tanto golpearlo, pero no quebró el espíritu del niño. Xochitl escuchaba fascinada y horrorizada al mismo tiempo. Cuando Damián cumplió 18 años en 1858, la situación aquí estaba tensa. El padre quería que él asumiera la hacienda, que continuara todo como siempre fue. Pero justo en ese año, México se involucró en esa contienda con la intervención francesa. La guerra comenzó oficialmente en 1862,
pero ya había tensión antes. Damián se alistó voluntario. Dijo que no podía quedarse aquí de brazos cruzados mientras el país estaba en peligro. «Pero él era un hacendado», murmuró Xochitl. «Pudo haberse quedado. Pudo, pero no lo hizo. Creo que quería probar algo. Huir de su padre, no sé. Fue a la guerra, y allá...» Tía Ifigenia cerró los ojos. Allá vio horrores, batallas sangrientas, amigos muriendo a su lado, enfermedades, hambre. Él luchó en Puebla, una de las peores batallas. Pasaron meses sitiados comiendo cuero de bota cuando la comida se acabó. Vio a hombres enloquecer. Él mismo casi muere de cólera. Xochitl sintió el pecho apretarse, imaginando a aquel hombre digno pasando por tales pruebas. «Pero lo peor no fue la guerra en sí», continuó la ama de llaves, la voz bajando. «Fue lo que pasó aquí mientras él estaba fuera. En 1865, Damián se había casado antes de partir en una ceremonia rápida. La novia era Clara, doña Clara Méndez de Sá, hija de un hacendado de Comitán de Domínguez, muchacha hermosa, educada, de buen corazón. Se conocían desde niños y se amaban de verdad. Él partió a la guerra 2 días después de la boda, prometiendo volver pronto. Y ella se quedó aquí, se quedó y se quedó embarazada. Le mandó una carta contándole, llena de alegría. Damián se volvió loco de felicidad, incluso en medio del infierno de la guerra. Les decía a sus compañeros que tenía que sobrevivir, que tenía una esposa y un hijo esperándolo. Aquello le dio fuerza para continuar. Tía Ifigenia se detuvo, limpiándose los ojos con la punta del delantal. Xochitl esperó, el corazón acelerado. Pero en 1866, cuando Clara estaba en el 8º mes, comenzó el trabajo de parto. Fue complicado desde el principio. La criatura estaba mal posicionada. Llamaron a la mejor partera de la región. Llamaron hasta a un médico de Ciudad de México, pero no sirvió de nada. El parto duró 2 días. Clara sufrió tanto, tanto. La voz de la mujer tembló. Al final, el bebé nació muerto, un niño, y Clara perdió mucha sangre. Murió en las primeras horas de la mañana, sosteniendo al bebé muerto en sus brazos. «Dios mío», susurró Xochitl, lágrimas corriendo por su rostro. Damián solo lo supo 3 meses después, cuando la carta llegó al frente. Dicen que enloqueció de dolor. Quiso desertar, volver, pero los oficiales no lo dejaron. Tenía que terminar el servicio. Se quedó más de 2 años en la guerra, luchando como un hombre que no tenía nada que perder. Volvió en 1867, cuando el conflicto terminó. Tenía 28 años, pero parecía de 50. Tenía medallas, honores, y tenía esa tristeza y sombra en los ojos que usted ve hasta hoy. «Él se culpa», dijo Xochitl, comprendiendo. «Se culpa por haberse ido, por no haber estado aquí cuando ella lo necesitó». «Exactamente. Dice que si se hubiera quedado, habría llevado a Clara a Ciudad de México con los mejores médicos. Dice que mató a su esposa y a su hijo cuando decidió ir a la guerra. Nada de lo que yo o el padre Tomás decimos lo hace cambiar de opinión. Lleva esa culpa como quien lleva una cruz». Y su padre murió 1 año después del regreso de Damián, en 1869, de un infarto. Y lo primero que Damián hizo fue liberar a todos los peones de la hacienda de sus deudas y contratos de servidumbre. Causó escándalo. Los otros hacendados de la región se pusieron furiosos. Dijeron que iba a quebrar, que nadie trabajaría gratis. Pero Damián ofreció un salario justo, casas decentes, respeto. ¿Y sabe una cosa? La hacienda prosperó. Los trabajadores libres rinden más que los peones tristes. «Es un hombre extraordinario», murmuró Xochitl. «Sí, pero es un hombre solo. Nunca más miró a otra mujer. Dice que no tiene derecho, que Clara era su único amor y que él la traicionó yéndose a la guerra». Cerró el cuarto de ella. Nadie entra allí. A veces de noche
Lo oigo tocar el piano, esas músicas tristes, y sé que está pensando en ella. Está conversando con fantasmas. Xochitl permaneció en silencio por un largo momento, procesando todo. De repente, tantas cosas tenían sentido. Los ojos melancólicos del varón, la forma en que parecía distante, incluso cuando estaba presente, la tristeza que emanaba de él como perfume. «Por eso él me ayudó», dijo ella. «Finalmente, cuando salvé al niño, él vio a alguien haciendo lo que él no pudo hacer, salvar una vida». «Es usted lista, niña, es exactamente eso». Tía Ifigenia sonrió tristemente. «Pero tenga cuidado, no se apegue demasiado. Ese hombre tiene el corazón encerrado en un lugar al que ni él mismo puede acceder ya». Pero incluso mientras asentía, Xochitl sentía algo moverse en su pecho. Empatía profunda, tristeza compartida y algo más que no se atrevía a nombrar. Los días se volvieron semanas. Xochitl se sumergió en el trabajo con una dedicación que impresionó a todos. La biblioteca se estaba transformando, los libros ahora organizados por tema y autor, una catalogación escrita a mano que permitía encontrar cualquier volumen rápidamente. Ella limpió, organizó, reparó páginas rotas y poco a poco aquel espacio cobró nueva vida. El barón Damián lo notó. Entraba en la biblioteca regularmente ahora, a veces para buscar un libro, a veces para dictar correspondencia que Xochitl copiaba con caligrafía clara y elegante. Hablaban poco, pero Xochitl percibía que él observaba su trabajo con aprobación silenciosa. Fue en una tarde de calor sofocante, cuando Xochitl estaba en lo alto de la escalera, acomodando volúmenes en el estante más alto, que ocurrió el primer momento de verdadera conexión entre ellos. Ella no lo escuchó entrar. Estaba demasiado concentrada, con un pesado volumen de poemas de Guillermo Prieto en las manos. Cuando se giró para bajar, el súbito movimiento hizo que la escalera oscilara. Xochitl perdió el equilibrio. El libro voló de sus manos y ella habría caído si dos manos fuertes no la hubieran sujetado por la cintura. El barón Damián la atrapó en el aire y la colocó en el suelo con facilidad, pero no la soltó inmediatamente. Por un segundo, que pareció eterno, se quedaron así. Él, sujetando su cintura, ella con las manos en sus hombros para mantener el equilibrio, los rostros a pocos centímetros de distancia. Xochitl podía ver detalles que nunca había notado antes. Pequeñas cicatrices en su rostro, una en la ceja, otra en la barbilla, marcas de la guerra que llevaba. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina camisa de lino blanco que usaba. Y sus ojos, aquellos ojos oscuros, estaban fijos en los de ella con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. ¿Se lastimó? La voz de él salió ronca. «No, señor, gracias por sujetarme. Necesita tener más cuidado». Él la soltó como si ella quemara, dando un paso atrás, recomponiendo la máscara de distancia. «Esas escaleras son traicioneras». «Sí, señor, tendré cuidado». Silencio incómodo. Damián se agachó y recogió el libro caído, sacudiendo el polvo. «Guillermo Prieto, de nuevo. ¿Le gusta este poeta?» «Me gusta mucho. Sus palabras. Ellas hablan de libertad, de justicia, de cosas que importan. Usted lee sus poemas sobre la injusticia». Él hojeó el libro hasta encontrar el poema. Lo leí. Es triste y hermoso al mismo tiempo, pero uno siente vergüenza e ira por lo que este país hizo, por lo que todavía hace. Damián la miró con renovado interés. «¿Usted tiene opinión sobre la abolición?» «Sí, señor, la tengo». Xochitl levantó la barbilla, decidiendo ser valiente. «Creo que es un crimen que un ser humano sea propiedad de otro. Y creo que los hacendados que dicen que la economía va a quebrar sin peones libres, solo tienen miedo de tener que pagar un salario justo y tratar a la gente como gente». Y ella esperó una reprimenda, pero en cambio vio algo sorprendente en sus ojos.
un brillo de aprobación, quizás hasta admiración. «Usted piensa como yo», dijo él simplemente. «Es raro encontrar a alguien que entienda eso, principalmente a alguien tan joven. El padre Tomás me enseñó que Dios creó a todos iguales. Si eso es verdad en la iglesia, tiene que ser verdad en la vida también». «Padre sabio». Damián caminó hasta la ventana, mirando los cañaverales que se extendían a lo lejos. «Cuando liberé a los trabajadores de aquí, los otros hacendados me llamaron loco, traidor de nuestra clase. Dijeron que iba a quebrar, que nadie trabajaría bien sin el látigo. Pero ¿sabe lo que pasó? La producción aumentó. Los hombres trabajan mejor cuando trabajan por voluntad propia, cuando reciben un salario digno y tienen una casa decente a la que volver al final del día. ¿Quién lo imaginaría?». Había ironía amarga en su voz. Xochitl se acercó cautelosa. «Usted hizo lo correcto. ¿Eso importa?». «¿Importa?». Él la miró de lado. «A veces, no sé, veo tanta injusticia todavía sucediendo, tanta gente sufriendo, y me pregunto si mis pequeñas acciones hacen alguna diferencia». «Sí, la hacen. Para cada persona libre aquí hacen toda la diferencia». Xochitl pensó en su propia situación. «Usted me salvó. Eso hizo diferencia para mí». Algo pasó por sus ojos, sorpresa quizás, o gratitud por ella haber dicho aquello. Por un momento la barrera entre varón y empleada, entre hombre atormentado y joven esperanzada, pareció más fina. «Usted es diferente», dijo él finalmente. «Educada pero no afectada, pobre pero no sin dignidad, valiente sin ser tonta». «No sé si soy todo eso», respondió ella con honestidad. «Solo sé que estoy agradecida a usted, a tía Ifigenia, a todos aquí. Por primera vez en meses siento que quizás hay un futuro». Para su madre también. «Ya envié una carta al doctor Aristides en Ciudad de México. Él es el mejor médico que conozco. Va a examinar a su madre y proporcionarle las medicinas necesarias. Todo pagado». Xochitl sintió que las lágrimas le quemaban en los ojos. «Señor varón, yo no sé cómo agradecer. Nunca podré pagar esto. No estoy pidiendo pago. Estoy haciendo lo que es correcto». Él se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. «Y Xochitl, puede llamarme solo Damián cuando estemos solos. Eso de señor varón me hace sentir viejo». Antes de que ella pudiera responder, él ya se había ido, dejándola sola en la biblioteca, con el corazón latiéndole fuerte y una sensación extraña de calor en el pecho. Junio llegó trayendo consigo la época de las fiestas de San Juan y San Pedro. Tía Ifigenia anunció con entusiasmo que la hacienda mantenía la tradición de celebrar con una fiesta para todos los trabajadores y la comunidad vecina. «Es la única época del año en que el patrón se relaja un poco», explicó Seferina, mientras ella y Xochitl adornaban el área exterior con banderitas de colores. «Él no participa mucho, pero nos deja hacer. Hay hoguera, comida, baile, es hermoso». El día de San Juan, 24 de junio, amaneció claro y bonito, el calor templado por una brisa suave que venía del río. Desde temprano, los preparativos estaban en marcha. Tía Ifigenia dirigía un ejército de mujeres en la cocina preparando antojitos típicos, canjica, a sweet corn porridge, let's keep it as is, or use a similar Mexican sweet-like, arroz con leche, or dulce de camote, pan de elote, pie de niño, a type of candy, cocadas, arroz con leche. También había licor de jenipapo, a Brazilian fruit. Let's substitute with mezcal de frutas or pulque curado. Vino caliente y para los niños agua de Jamaica fría. Por la noche, el área frente a la casa grande se transformó en una gran fiesta. Una hoguera enorme se encendió en el centro, crepitando y lanzando chispas hacia el cielo estrellado. Se arreglaron mesas con las comidas y un grupo de músicos, 3 hombres con guitarra, jarana y acordeón, replacing viola, pandeiro, sanfona, for a more Mexican feel,
comenzó a tocar sones jarochos. Xochitl ayudó a servir al principio, pero Seferina la jaló de la mano. «Venga a bailar, no todos los días tenemos fiesta». La cuadrilla se formó, parejas de hombres y mujeres en dos filas opuestas. Xochitl nunca había bailado cuadrilla de verdad, pero Seferina y otros la guiaron por los pasos. Balanceo, reverencia, túnel, cambio de parejas. Era alegre, sencillo, comunitario. Todos reían y cantaban, el sudor corriendo por los rostros en el calor de la hoguera. Fue durante un cambio de parejas que Xochitl de repente se encontró frente al barón Damián. Ella no lo había visto llegar, pero allí estaba él vistiendo pantalones oscuros y camisa blanca con las mangas remangadas, sin chaleco ni corbata, más casual de lo que ella jamás lo había visto. Y él estaba sonriendo, una sonrisa pequeña, casi tímida, pero genuina. ¿Puedo? Él le extendió la mano. El corazón de ella dio un vuelco. Claro. La danza los juntó y separó, manos tocándose en los pasos de la cuadrilla, girando uno alrededor del otro. Xochitl estaba hiperconsciente de cada toque, cada mirada. Damián era sorprendentemente buen bailarín, con ritmo natural y movimientos seguros. Cuando la música terminó, aplausos y gritos de alegría resonaron. Otro número comenzó, esta vez un son jarocho más lento. Algunas parejas salieron, otras permanecieron. ¿Se queda para otra?, preguntó Damián, y había algo en su voz, una vacilación, una vulnerabilidad que hizo que Xochitl sintiera antes incluso de pensar. Este era diferente, no tenía coreografía estructurada. Las parejas simplemente bailaban juntas, cuerpos más cercanos, balanceándose al ritmo. Damián puso una mano en su cintura, la otra sujetando su mano, y comenzaron a moverse. «No sabía que bailaba», murmuró Xochitl. «Había olvidado que sabía», respondió él. «Hace años que no bailo». «Pues lo está haciendo muy bien. Es porque tengo una buena pareja». Bailaron en silencio por unos momentos, solo moviéndose juntos. Xochitl podía sentir el calor de él, el perfume masculino de jabón y tabaco. Podía ver en la luz dorada de la hoguera cómo las sombras jugaban en su rostro, suavizando las líneas de preocupación. «Gracias», dijo él de repente. «¿Por qué? Por estar aquí, no sé, por hacer que este lugar parezca menos vacío». Sus ojos se encontraron y Xochitl sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso y dulce al mismo tiempo. «No estoy haciendo nada especial», susurró. «Sí, lo está haciendo, más de lo que imagina». La música terminó, pero tardaron en separarse. Fue tía Ifigenia, apareciendo con una bandeja de canjica, o arroz con leche, la que rompió el momento. «¿Se está divirtiendo, muchacho?», le preguntó al varón con cariño maternal. «Sí», respondió él, y pareció genuinamente sorprendido con su propia respuesta. «Sí, me estoy divirtiendo». Más tarde, cuando la fiesta estaba disminuyendo y la gente comenzaba a despedirse, Xochitl se sentó en un banco cerca de la hoguera moribunda, observando las brasas. Seferina se sentó a su lado, dándole un codazo. «Los vi bailar», dijo con una sonrisa pícara. «No fue nada», respondió Xochitl, pero sintió que el rostro se le calentaba. «No, porque a mí me pareció mucho. Y mire que conozco al varón desde hace años. Hace tiempo que no lo veo sonreír así. Él solo estaba siendo educado. Ajá, y yo soy la emperatriz Carlota». Seferina rió. «Escuche, Xochitl. Usted es una buena muchacha y él es un buen hombre. No sé lo que está pasando entre ustedes, pero tenga cuidado con su corazón, ¿eh? Él está muy herido todavía. Podría terminar lastimándola sin querer». «Lo sé», dijo Xochitl en voz baja. «No me voy a ilusionar, solo soy una empleada. Usted es mucho más que eso y él lo está viendo, por eso es peligroso». Se quedaron en silencio, mirando las estrellas que parecían más brillantes allí en el interior, lejos de las luces de la ciudad, pero la paz fue efímera. 3 días después de la fiesta de San Juan,
La hacienda San Antonio recibió visitas indeseadas. Xochitl estaba en la biblioteca cuando escuchó el ruido inconfundible de una elegante calesa llegando. Miró por la ventana y vio una litera ornamentada siendo cargada por 4 hombres, seguida por caballos con monturas caras. La litera se detuvo frente a la entrada principal y de ella bajó una pareja que emanaba riqueza y arrogancia. El hombre era corpulento, de barriga prominente, apenas disimulada por un chaleco bien cortado. Tenía bigotes retorcidos en las puntas, cabello peinado hacia atrás y usaba un bastón con empuñadura de plata, aunque claramente no lo necesitaba. La mujer era delgada como un palo, vestida con sedas verde oscuro con encaje negro, un abanico de marfil en su mano enguantada y un rostro que parecía haber sido moldeado exclusivamente para expresar desdén. Maestro Lorenzo los recibió en la puerta y Xochitl vio por su lenguaje corporal que la recepción fue fría. Momentos después, el barón Damián apareció. Había venido de las instalaciones de la hacienda y aún tenía las botas sucias de barro y se detuvo al ver a los visitantes. Su rostro, que días antes había sonreído durante el baile, volvió a ser una máscara de piedra. Xochitl no pudo escuchar la conversación, pero vio a todos entrar en la sala de visitas formal. La curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Salió de la biblioteca y se acercó discretamente a la puerta de la sala que estaba entreabierta. «No entiendo la sorpresa, Damián», decía el hombre con voz untuosa. «Somos familia. Después de todo tenemos derecho a visitarte. Familia distante, Filiberto, y las visitas deben ser anunciadas». La voz del varón era gélida. «Ah, siempre tan formal. No has cambiado nada desde niño». La mujer habló por primera vez, su voz fina como una aguja. «Genoveva, mi amor, no seas tan dura. El pobre muchacho vive aquí solo, encerrado con sus recuerdos. Es comprensible que pierda los buenos modales». Xochitl sintió una ira inmediata hacia aquella mujer. «¿Qué quieren?», preguntó Damián sin rodeos, directo al grano. «Me gusta eso». Filiberto soltó una risita desagradable. «Estamos preocupados, sobrino. Escuchamos que has estado teniendo dificultades, pérdidas por las lluvias, problemas con la salida de la producción. ¿Es verdad? Nada que no pueda resolverse. Pero ¿y si no puede?». La voz de Genoveva era venenosa. «¿Y si hay otros impedimentos? Ya sabes que tu situación es delicada, querido. Muy delicada. No sé de qué está hablando. No sabes. ¡Qué sorpresa!». Filiberto hizo un ruido de falsa compasión. «Bueno, ya que finges ignorancia, voy a refrescarte la memoria. Hay un decreto imperial, Damián, un decreto sobre los hacendados afectados por la guerra. ¿No lo olvidaste? ¿Lo olvidaste?». Silencio. Xochitl contuvo la respiración. «Ese decreto», continuó Filiberto, «determina que los hacendados sin herederos legítimos y con deudas pendientes pueden ver sus propiedades confiscadas por la corona para el pago de deudas públicas. Y tú, mi querido sobrino, no tienes heredero ni esposa ni perspectiva de ninguno de los dos. Las deudas de la guerra fueron saldadas», dijo Damián con voz controlada. «¿Estás seguro? Porque tenemos información de que aún hay discrepancias. Valores no completamente resueltos. Puede ser un error burocrático, claro, pero hasta que se resuelva». Filiberto dejó la frase en el aire. «Y está el plazo», añadió Genoveva con falso pesar. «Cumples 40 años, ¿cuándo, Damián?». «Ah, sí, 20 de enero, día de San Sebastián. Qué apropiado. Y si para entonces no presentas un heredero legítimo». «Basta», la voz de Damián tronó. «Digan a lo que vinieron a decir». «Muy bien, somos tus parientes más cercanos, Damián. Cuando... Perdón, si pierdes esta hacienda, la propiedad será subastada, y nosotros, como parientes e interesados en el bienestar de la familia, estaremos allí para adquirirla a un precio justo, claro está». «¿Un precio justo?». Damián rió sin humor.
Ustedes son buitres, siempre lo han sido. Somos prácticos, corrigió Genoveva. Al contrario de ti, con tus ideas liberales ridículas y tu sentimentalismo mórbido por una mujer muerta, la vida continúa, Damián. Clara está enterrada. Deberías hacer lo mismo con esos recuerdos y encontrar una nueva esposa. Aún tienes tiempo. Meses son suficientes. El sonido de algo rompiéndose, un vaso quizás, resonó. «¡Salgan de mi casa!». «Ah, no seas así», ronroneó Filiberto. «Solo estamos siendo honestos, pero ya que insistes, nos vamos. Solo queríamos asegurarnos de que entiendes tu situación. El reloj corre, sobrino. Tic-tac, tic-tac. Enero no está tan lejos como parece». Pasos en dirección a la puerta. Xochitl se escondió rápidamente detrás de una cortina, observando a través de la rendija mientras la pareja salía. Genoveva se detuvo en la entrada, mirando a su alrededor con desdén calculado. «Oh, casi lo olvido», dijo ella como si acabara de recordar. «Escuchamos que tienes una nueva empleada, una muchacha que apareció en la tormenta. ¡Qué romántico! Ten cuidado, Damián. Las mujeres desesperadas hacen cosas desesperadas. Sería una pena que ella tuviera segundas intenciones. Xochitl es una empleada honesta y nada de eso es asunto tuyo». «Xochitl, qué nombre tan exótico. ¿De dónde habrá venido? Por cierto?» Genoveva sonrió maliciosa. «Bueno, no importa. Solo un consejo de una pariente preocupada. Cuidado con quién confías. No todo el mundo es lo que parece». Con eso, finalmente se fueron, dejando un rastro de perfume caro y maldad barata. Xochitl esperó hasta que la calesa desapareció de la vista. Luego salió de su escondite. El varón todavía estaba en la sala de visitas, de pie frente a la chimenea apagada, las manos apoyadas en el dintel, los hombros tensos. Ella debería irse, dejarlo en paz, pero sus palabras salieron antes de que pudiera contenerse. «¿Es verdad?». Él se giró bruscamente. «¿Estabas escuchando?». «No a propósito. La puerta estaba abierta y yo...». «Sí, escuché». No servía de nada mentir. Él la miró por un largo momento, y Xochitl vio la lucha en sus ojos. Ira, cansancio y algo cercano a la desesperación. «Es verdad», dijo él finalmente, volviendo a mirar la chimenea. «Hay un decreto. Deudas no completamente resueltas de la guerra. Técnicamente saldadas, pero hay burocracia, documentación que no fue procesada correctamente y la cláusula sobre herederos. Si no presento un hijo legítimo hasta mi cumpleaños número 40, la hacienda será confiscada y subastada». «Meses», susurró Xochitl, haciendo las cuentas. Estaban en junio. Enero estaba a 7 meses. Pero para concebir y presentar un hijo, 9 meses exactos era el mínimo. 7 meses para el plazo, pero necesitaría ya tener un heredero en gestación para presentarlo a tiempo. Damián rió amargamente. «Imposible. No tengo esposa. No quiero esposa. No, después de Clara, no voy a poner a otra mujer en peligro por una propiedad». «Pero esta no es solo una propiedad», argumentó Xochitl acercándose. «Es el trabajo de generaciones. Es el sustento de decenas de familias. Todos los trabajadores libres aquí dependen de esta hacienda. Si esos buitres toman posesión, van a volver a las deudas y la servidumbre o algo peor. Lo sé». Él se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración. «¿Crees que no pienso en eso todos los días? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Casarme con una extraña? ¿Embarazarla por obligación? ¿Usar a una mujer como un instrumento? ¿Y si no fuera uso?». Las palabras salieron de Xochitl antes de que ella pudiera pensar. «¿Y si fuera un acuerdo?». Él la miró confuso. «Señor Damián, escúcheme. Usted necesita un heredero. Yo necesito dinero para salvar a mi madre, para tener un futuro, para tener seguridad. ¿Y si hubiera una forma de que ambos consiguiéramos lo que necesitamos?». «Xochitl, no sé de qué está hablando». Pero ella sabía.
La idea se había formado en su mente con claridad cristalina, aterradora y perfectamente lógica al mismo tiempo. Hablo de matrimonio, de un acuerdo. Usted se casa conmigo, tenemos el hijo que necesita y luego yo puedo irme con dinero suficiente para empezar una nueva vida, o quedarme si es el caso, pero sería una elección, no una prisión. Él la miró como si se hubiera vuelto loca. Usted no sabe lo que está diciendo. Es joven, tiene toda una vida por delante, no puede tirarla así. No estoy tirando nada, estoy eligiendo. Mi padre está muerto, mi madre está muriendo. No tengo dote, no tengo familia, no tengo perspectiva de un buen matrimonio, pero tengo esta oportunidad. La oportunidad de salvar a mi madre, de ayudarlo a usted, de tener seguridad. No. ¿Por qué no? Porque es una locura. Porque usted merece más. Porque yo no puedo. No puedo usarla así. No sería uso si yo consiento, si yo elijo. Xochitl dio un paso adelante, el corazón latiéndole descontroladamente pero con voz firme. Damián, escuche. Usted me salvó a mi madre, me dio trabajo, dignidad, esperanza. Déjeme devolverle el favor, déjeme salvarlo a usted también. Xochitl, piense, por favor, solo piense. Ella salió de la sala antes de que él pudiera responder, antes de que ella misma perdiera el valor. Fue directo a su cuarto, cerró la puerta y solo entonces dejó que las lágrimas cayeran. ¿Qué acababa de hacer? Ofrecerse como esposa por contrato, proponer algo tan loco. Mientras lloraba, otra parte de ella, la parte pragmática, la parte que había visto a su madre languidecer, que había pasado hambre, que entendía lo cruel que era el mundo con las mujeres sin protección, esa parte le susurraba: hiciste lo que tenías que hacer, y quizás, solo quizás, sea la única solución. Afuera, la noche caía sobre la hacienda San Antonio, trayendo consigo nubes pesadas que prometían más tormenta. Y como toda tormenta, esta también traería cambios que nadie podría prever. Xochitl no durmió esa noche. Se quedó sentada en la cama, abrazando sus rodillas, oscilando entre el arrepentimiento absoluto y una determinación férrea. ¿Qué había hecho? Ofrecerse en matrimonio a un hombre que apenas conocía, un varón atormentado por fantasmas que ella no podía exorcizar. Era una locura, era desesperación, era la única solución que tenía sentido. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, tiñendo el cuarto de tonos rosados y dorados. Xochitl se lavó el rostro, se vistió con cuidado y salió determinada a enfrentar las consecuencias de sus palabras. Si el barón Damián la mandaba lejos, que así fuera. Al menos lo habría intentado, pero cuando llegó a la cocina encontró una escena inesperada. Tía Ifigenia, maestro Lorenzo y padre Tomás, el capellán de la hacienda que ella aún no había conocido bien, estaban sentados a la mesa conversando en voz baja. Todos se giraron cuando ella entró. «Siéntese aquí, niña», dijo tía Ifigenia, con voz suave, pero más seria. «Necesitamos hablar». El corazón de Xochitl se aceleró. «Él contó», confirmó el padre Tomás. Era un hombre de unos 50 años, cabellos grises, ojos azules bondadosos, pero perspicaces, una sotana negra impecable. «Y pasamos la noche discutiendo. El varón está en su oficina ahora, luchando con demonios que solo él puede ver. Pero antes de que se tome cualquier decisión, necesito hablar con usted». Xochitl se sentó, las manos temblorosas, escondidas en el regazo. «¿Sabe lo que está proponiendo?», preguntó el padre sin rodeos. «No es solo un matrimonio, niña, es una unión sacramentada ante Dios, es un compromiso de cuerpo y alma. Aunque empiece como un acuerdo a los ojos de la Iglesia y la ley, será indisoluble». «Lo sé, padre». «¿Lo sabe de verdad? Porque no es un juego, no es un contrato comercial que se pueda deshacer cuando convenga. Una vez casada,
Usted será la baronesa de Albuquerque hasta que la muerte lo separe. ¿Entiende la gravedad de esto? Lo entiendo. Xochitl levantó la barbilla, encontrando los ojos del padre. Y entiendo que a veces Dios pone a las personas en los lugares donde necesitan estar. Aunque el camino sea tortuoso, yo necesito salvar a mi madre. El barón Damián necesita salvar esta hacienda y a todos los que dependen de ella. Si esta es la forma de que ambos consigamos lo que necesitamos, ¿por qué es malo? No es la solución lo que cuestiono, hija, es la motivación. Un matrimonio sin amor puede convertirse en una prisión. Y un matrimonio por amor puede convertirse en viudez y dolor, replicó Xochitl, pensando en Clara. Al menos así, ambos sabemos en lo que nos estamos metiendo. No hay ilusiones, no hay falsas promesas, solo un acuerdo honesto entre dos personas que se necesitan. Tía Ifigenia sorbió, limpiándose los ojos con la punta del delantal. Niña testaruda, valiente, pero testaruda. Ella tiene razón, dijo maestro Lorenzo, que había estado en silencio hasta entonces. Y el patrón está entre la espada y la pared. Si no hace algo, lo pierde todo. Y esos buitres de los Ochoa van a transformar este lugar en un infierno de nuevo. Todos los trabajadores libres que el varón liberó van a volver a estar atados por deudas. Es eso lo que está en juego. Sé lo que está en juego, explotó el padre, pero no con ira, con angustia. Damián es como un hijo para mí. Lo bauticé, lo vi crecer, lo consolé cuando Clara murió, y ahora lo veo tan perdido que considera usar a una muchacha inocente. No estoy siendo usada, interrumpió Xochitl con voz firme. Estoy eligiendo, padre Tomás. Usted me enseñó que el libre albedrío es un don de Dios. Estoy usando el mío, esta es mi elección. El padre la estudió por un largo momento. Luego suspiró profundamente. Que Dios me perdone si me equivoco, pero hablaré con él. Ayudaré a estructurar este acuerdo, pero con condiciones estrictas que la protejan a usted, niña. Porque Damián está tan ahogado en culpa y desesperación que podría no pensar con claridad. Gracias, padre. No me agradezca aún, no sabe en lo que se está metiendo. Él se levantó, ajustándose la sotana. Pero si va a hacer esto, lo hará de la manera correcta, con dignidad, con respeto y con protecciones legales que garanticen que no salga perjudicada, pase lo que pase. Durante 2 días no hubo respuesta. Xochitl continuó sus funciones en la biblioteca. Comía con las otras mujeres, dormía poco. Veía al barón Damián a distancia. Él pasaba por las áreas de la hacienda, conversaba con maestro Lorenzo, se encerraba en la oficina por horas, pero no hablaba con ella, ni la miraba directamente. Ella comenzó a pensar que la respuesta sería no, y quizás era mejor así. Tal vez su propuesta había sido precipitada, inadecuada. Fue en la mañana del tercer día, cuando Xochitl estaba organizando una pila de correspondencia antigua, que Seferina entró en la biblioteca con una expresión extraña. El patrón quiere hablar con usted en la oficina. El corazón de Xochitl se detuvo, luego se aceleró. ¿Ahora? Ahora. Y el padre también está allí, y tía Ifi y maestro Lorenzo. Seferina la miró con curiosidad y preocupación. Xochitl, ¿qué está pasando? Todo el mundo está actuando raro. Después te explico, prometió Xochitl, alisándose la falda con manos temblorosas. Quizás. La oficina estaba cargada de tensión cuando ella entró. Damián estaba sentado detrás de la gran mesa de jacaranda, vestido formalmente con chaleco oscuro y corbata, como si estuviera a punto de hacer un negocio importante. Los otros estaban dispuestos alrededor de la sala, el padre en un sillón, tía Ifigenia y maestro Lorenzo de pie. «Siéntese, Xochitl», dijo Damián, su voz controlada, formal. Él no la miraba a los ojos.
Ella se sentó en la silla frente a la mesa, las manos cruzadas en el regazo para esconder el temblor. Pensé mucho en su propuesta, comenzó él, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo. Es absurda, es impropia, es contraria a todo lo que yo creo sobre la dignidad humana y las relaciones entre personas. Él finalmente alzó los ojos hacia ella y Xochitl vio el torbellino de emociones allí. Pero también es la única solución lógica para un problema insoluble. Y por más que me repugne la idea de usar a alguien de esa forma, las alternativas son peores. Xochitl esperó, apenas respirando. Padre Tomás y tía Ifigenia me convencieron de que si vamos a hacer esto, debe hacerse de una manera que la proteja a usted. No permitiré que salga perjudicada de esta situación, Xochitl. Entonces, él sacó un documento escrito con caligrafía legal, cuidadosa. Elaboramos términos, un contrato. Quiero que escuche y diga si está de acuerdo. Él comenzó a leer con voz monótona pero clara. Primero, el matrimonio legal y religioso se realizará lo antes posible, dentro de una semana. Ceremonias sencillas, solo con los testigos necesarios. Segundo, el matrimonio se consumará según sea necesario para garantizar la concepción. Esto se hará con respeto absoluto, privacidad y consideración hacia la señora Xochitl. No habrá coerción, no habrá violencia. Será tratada con la dignidad de una esposa, no de un instrumento. Tercero, su madre, doña Teresa, será traída a la hacienda y recibirá los mejores cuidados médicos disponibles, sin costo alguno para usted. Esto es independiente de cualquier otro término de este contrato. Cuarto, usted será la baronesa de Albuquerque con todos los derechos y privilegios del título. Tendrá acceso a recursos financieros para sus necesidades, ropa adecuada a su nuevo estatus y será tratada con respeto por todos en la propiedad. Quinto, después del nacimiento de un heredero legítimo y la garantía legal de la propiedad, usted tendrá elección: permanecer como esposa, con todos los derechos matrimoniales, o partir con una dote generosa de 50,000 pesos de plata, una cantidad suficiente para que usted viva cómodamente el resto de su vida o establezca cualquier negocio que desee. La criatura se quedará aquí como heredero, pero usted tendrá derecho de visita siempre que quiera. Sexto, si algo me sucede antes del nacimiento del heredero, usted hereda la mitad de la propiedad y recursos financieros sustanciales. Está protegida legalmente. Séptimo, este contrato es confidencial. Públicamente seremos presentados como una pareja que se casó por afecto mutuo. Su reputación será preservada. Octavo, en cualquier momento, si usted se siente amenazada, irrespetada o insegura, este acuerdo puede ser renegociado. Su voz tiene el mismo peso que la mía en este arreglo. Él terminó de leer y colocó el documento sobre la mesa. El silencio se alargó. Es más que justo, dijo Xochitl finalmente, su voz ronca de emoción. Es demasiado generoso. No es generosidad, es el mínimo de decencia. Damián finalmente la miró de verdad. Xochitl, es la última oportunidad de retroceder. ¿Está absolutamente segura? Una vez casada, incluso con todos estos términos, estará atada a mí legalmente. Yo soy un hombre complicado, con un pasado pesado. No será fácil, pero estoy segura, respondió ella sin dudar. Acepto todos los términos y añado uno mío. Usted también tiene derecho a vivir, Damián, a ser feliz, aunque no crea merecerlo. Este acuerdo quizás nos salve a ambos de diferentes maneras. Algo pasó por sus ojos, sorpresa, quizás gratitud, quizás miedo. Entonces está decidido. Padre Tomás se levantó, voz solemne. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas y nos guíe en este camino tortuoso. Prepararé la ceremonia para dentro de 5 días, el próximo domingo, al anochecer en la capilla. 5 días,
repitió Xochitl. Apenas podía creer que su vida estaba a punto de cambiar tan radicalmente. ¿Y ahora?, dijo tía Ifigenia, limpiándose las lágrimas, pero sonriendo. Vamos a preparar a una novia. Los 5 días que siguieron fueron un torbellino. La noticia del inminente matrimonio del barón Damián conmocionó a la hacienda. Había chismes, susurros, especulaciones. ¿Cómo había sucedido tan rápido? ¿Quién era esa Xochitl? Realmente sería un golpe para atrapar al rico viudo, pero tía Ifigenia y Ceferina defendían a Xochitl ferozmente, y maestro Lorenzo dejó claro que cualquier falta de respeto sería castigada. Gradualmente, la mayoría de los trabajadores aceptó. Algunos incluso se alegraron. Veían en ello la esperanza de que el patrón finalmente superaría el luto. Doña Teresa fue buscada en San Felipe. Cuando llegó, visiblemente mejor después de semanas de tratamiento médico proporcionado por Damián, y escuchó las noticias, se quedó inicialmente impactada, pero después de una conversación larga y honesta con su hija, la abrazó con lágrimas. ¿Está segura, mi hija? Absolutamente segura. Sí, madre, por primera vez en mucho tiempo. Estoy segura de algo. Entonces que Dios los bendiga a los dos, y que el amor encuentre su camino, incluso si comienza como un acuerdo. El vestido fue un problema. Xochitl no tenía nada adecuado para un matrimonio, aunque fuera sencillo. Fue tía Ifigenia quien lo resolvió trayendo un arca antigua del desván. Era de Clara, dijo suavemente abriendo la tapa. Ella guardaba aquí sus vestidos especiales. Dentro, envuelto en muselina protectora, estaba un vestido blanco de boda. No era el que Clara había usado en su propia ceremonia. Ese había sido enterrado con ella, pero era un vestido fino de lino blanco, con bordados delicados de perlas en el corpiño y mangas abullonadas al estilo de la época. Sencillo, pero elegante. «¿No puedo usar esto?», susurró Xochitl, tocando la tela con reverencia. «Era de ella, y ella, si estuviera aquí, te lo ofrecería a ti», dijo tía Ifigenia con convicción. Clara tenía buen corazón. No sentiría celos. Estaría feliz de que Damián estuviera intentando vivir de nuevo. Con ajustes hechos por Ceferina, que tenía una habilidad impresionante con la aguja, el vestido le quedó perfecto a Xochitl. Cuando ella se miró en el espejo la mañana de la boda, apenas reconoció la imagen que veía. Una joven con cabellos oscuros, arreglados en elegantes trenzas, con flores blancas de jazmín entrelazadas, vestida de novia, ojos grandes, color miel, brillando con emoción, mezclada con miedo. «Está hermosa», dijo su madre, besando su frente. «Mi niña valiente». El sol se estaba poniendo cuando Xochitl caminó hacia la capilla de la hacienda. Era una construcción sencilla, pero hermosa, pintada de blanco, con detalles azules, una cruz de madera en la cima. Pequeñas campanas sonaban suavemente. No había multitud, solo los testigos, según lo acordado. Tía Ifigenia, maestro Lorenzo, Ceferina, doña Teresa y algunos de los trabajadores más antiguos de la hacienda que amaban al barón Damián como familia. El interior de la capilla estaba iluminado por velas que proyectaban una luz dorada y temblorosa sobre los bancos de madera sencillos y el altar modesto. Padre Tomás esperaba en sus vestimentas ceremoniales, sosteniendo un misal antiguo, y al lado del altar, esperando, estaba Damián. Xochitl se detuvo en la entrada, el corazón acelerado. Él usaba un traje negro impecable, chaleco gris con cadena de reloj, corbata de seda oscura, y sus cabellos negros estaban peinados hacia atrás. Estaba pálido, tenso, pero digno. Cuando la vio entrar, algo cambió en su expresión. Los ojos se le abrieron ligeramente, los labios se separaron en un suspiro casi inaudible.
No había padre para conducirla por el pasillo. Xochitl caminó sola, cabeza erguida, paso firme, a pesar de las piernas temblorosas. Fue doña Teresa quien se levantó y caminó a su lado los últimos pasos, colocando la mano de su hija en la mano extendida del varón. La mano de él era grande, cálida, áspera de trabajo y estaba temblando tanto como la de ella. «Bienvenidos, hijos», comenzó el padre Tomás, su voz resonando suavemente en la capilla silenciosa. «Estamos aquí para unir en sagrado matrimonio a Damián Veríssimo de Albuquerque y Xochitl Liberata. Lo que Dios une, el hombre no lo separe. Pero antes de proseguir, debo preguntar, ¿hay alguien presente que tenga objeción a esta unión? Silencio absoluto, solo el crepitar de las velas. Entonces, prosigamos. Damián Veríssimo de Albuquerque acepta a Xochitl Liberata como su legítima esposa para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Damián tragó saliva. Su voz, cuando salió, era ronca, pero firme. Acepto. Xochitl Liberata acepta a Damián Veríssimo de Albuquerque como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Xochitl miró a los ojos oscuros de él. Vio allí miedo espejando el suyo propio, pero también algo más, una promesa silenciosa de que él cumpliría su palabra, que la protegería. Acepto. Las alianzas. Tía Ifigenia se acercó con una pequeña caja de terciopelo. Dentro, 2 alianzas de oro sencillas, pero hermosas. Damián tomó la más pequeña con dedos que temblaban visiblemente. «Con este anillo yo te desposo», dijo él, deslizando la alianza fría en el dedo de Xochitl. Le quedó perfecta, como si hubiera sido hecha para ella. Xochitl tomó la alianza más grande y, con manos sorprendentemente firmes, la colocó en el dedo de él. «Con este anillo yo te desposo». Entonces, por la autoridad que me ha sido conferida por Dios y por la Santa Iglesia, yo los declaro marido y mujer. Padre Tomás hizo la señal de la cruz. Lo que Dios unió, que nadie lo separe, puede besar a la novia. Este era el momento que Xochitl temía y anticipaba. Damián dudó, mirándola como si pidiera permiso. Ella asintió casi imperceptiblemente. Él se inclinó y sus labios tocaron los de ella en un beso casto, breve, pero que aún así envió una corriente eléctrica por